Mientras disponía los cubiertos en la mesa, cada sonido metálico resonaba en el silencio del hogar. El delicado sonido de las copas al ser colocadas al lado de los platos de porcelana blanca interrumpía la quietud, con una suavidad que destacaba frente a la carga de mis reflexiones. En la celebración de nuestro 5º aniversario, esperábamos disfrutar de una velada colmada de alegría, memorias compartidas y la ilusión de un futuro lleno de años juntos. No obstante, se percibía una fuerte tensión en el entorno, y me veía envuelta en un torbellino de sentimientos confusos. El padre de mi pareja, con algunas canas en su cabello y una presencia dominante, se desplazaba con una agilidad poco común en él. Cada vez que me disponía a tomar un plato o acomodar un tenedor, percibía su mirada fija en mí, con una expresión que parecía evaluar cada detalle de la mesa. Experimenté una sensación de incomodidad que no lograba explicar, como si estuviera siendo observada bajo una luz intensa, mientras la incomodidad se apoderaba de mi pecho. Resultaba imposible no reconocer que el vestido seleccionado para la ocasión era audaz. La sensación de seguridad y atractivo que me brindaba. El diseño del vestido resaltaba su elegancia y la sutileza de la tela. Se veía ahora cuestionada por la duda sobre si había tomado la elección correcta. Cada vez que me movía, percibía cómo la tela se estiraba un poco, mostrando más de lo que tal vez sería conveniente. Solía reservar ese vestido para momentos importantes, y aunque la ocasión de esta noche lo era, la mirada de mi suegro me generaba incertidumbre. Mi amiga, conocida por su franqueza extrema, se dio cuenta al instante. Mientras organizaba las servilletas en la mesa, se inclinó hacia mí, y en un susurro que resonaba como un grito en la quietud de la cocina, comentó que tu suegro está encantador. Si alguien me mirara de esa manera, no tendría ninguna duda en estar a su lado. La forma despreocupada en que lo expresó me dejó momentáneamente sin habla. Traté de soltar una risa, pero el sonido que salió fue artificial, como un eco sin vida que resonaba en el ambiente. Mientras acomodaba la última copa, noté que mis manos temblaban levemente. Las palabras de mi amiga se repetían en mi cabeza, impactando en mi conciencia y generando una creciente incomodidad en mí. Mi suegro poseía un atractivo innegable. Sin embargo, nunca había pensado en esa atracción de manera más profunda que como una mera apreciación superficial. En este momento, las largas miradas que me dirigía parecían analizar cada detalle del ambiente, el cual no estaba lista para investigar. Opté por la idea de optar por otro vestido. Experimenté el deseo de subir corriendo las escaleras y vestir algo más sutil, algo que evitara esas miradas incómodas. En el momento en que iba a avanzar, percibí el sonido conocido de la puerta principal al abrirse con un chirrido. Al ver a mi esposo entrar en casa, mi corazón se aceleró, y su sola presencia inundó cada rincón de nuestro hogar al instante. Con un ramillete de flores en la mano, lucía una sonrisa ancha y relajada, sin ningún indicio de la ansiedad que me agobiaba. Acercándome a él, traté de ocultar la incomodidad que seguía latente en mi interior. Al entregarme las flores, me halagó diciendo: «Luces hermosa». A pesar de ello, esbocé una sonrisa, esforzándome por dejar atrás la extraña intensidad de las miradas previas. En el comedor se percibía una atmósfera acogedora, iluminado por la tenue luz que proyectaba la lámpara colgante sobre la reluciente mesa. El olor de la carne cocinándose se entrelazaba con el suave tic-tac del reloj de pared, indicando con exactitud cada segundo que pasaba. La comida estaba preparada y aguardábamos la llegada de mi esposo tras terminar de ponerse los zapatos. Con el transcurrir de cada instante, la presión en mi pecho iba en aumento, como si una fuerza imperceptible estuviera comprimiendo alrededor de mi corazón. Mientras miraba la mesa, mi amiga sonreía y no pudo evitar susurrar en voz baja: «Qué suerte la tuya, tener al padre y al hijo».
En ese momento, un escalofrío me recorrió. Traté de esconder el temblor que recorría mi cuerpo agarrándome con fuerza al borde de la mesa. Le contesté de inmediato, pidiéndole que guardara silencio y hablando en voz baja, para evitar que mi esposo creyera lo que decía. Alzó sus manos para disculparse, soltando una risa nerviosa mientras sus ojos brillaban con malicia, algo que no me agradó en absoluto. Traté de no prestarle atención y concentrarme en la cena, pero en ese momento se acercó un poco a mí, observándome con una combinación de ruego y entusiasmo. «Disculpa, amiga», expresó con un tono que denotaba mayor seriedad. «¿Podrías comentarle a tu suegro sobre mí? Quiero decirle que me encantaría estrechar lazos con él». Justo cuando iba a contestar, percibí el ruido de los pasos de mi esposo acercándose por el pasillo. Rectifiqué mi posición y esforcé una sonrisa en mi rostro, tratando de mantenerla con firmeza. La situación se había descontrolado por completo, y lo que menos deseaba era que algo arruinara nuestra celebración de aniversario. Tomamos asiento alrededor de la mesa, y mi esposo, demostrando su gentileza ya habitual, se puso de pie para pronunciar unas palabras. Su voz se escuchaba nítida y profunda, rebosante de agradecimiento y cariño, al elogiarme por ser una excelente compañera para él. Experimenté una sensación de opresión en la garganta, una amalgama de sentimientos encontrados que me resultaba imposible dominar. En ese momento, mientras él continuaba hablando, percibí un leve contacto en mi pie derecho. En el instante, mi cuerpo se puso rígido, como si una descarga eléctrica me atravesara. Me giré poco a poco hacia mi amiga, quien permanecía concentrada en las palabras de mi esposo, con su rostro imperturbable, como si no hubiera pasado nada. Confundida, aparté la vista hacia el extremo opuesto de la mesa, donde estaba mi suegro, y en ese momento lo observé, con una sonrisa de lado. Recibí un cómplice guiño que me provocó un escalofrío helado en la espalda. Sentía cómo mi corazón palpitaba con tanta intensidad que llegué a creer que su sonido era perceptible para los demás. Traté de mover mi pie, desplazando la silla un poco hacia atrás, pero el contacto de su calzado con el mío continuaba. Se trataba de una actividad arriesgada, un gesto inesperado que rompía con la formalidad del momento. Experimenté una sensación de opresión en el pecho, percibiendo cómo el ambiente se cargaba, tornándose más pesado y denso. Mientras mi esposo seguía hablando sin percatarse de lo que sucedía debajo de la mesa, pude percibir una leve señal de incertidumbre en su mirada al dirigirse hacia mí. Sus palabras titubearon brevemente antes de que, con tono lleno de inquietud, me consultara. ¿Sucede algo, amor? En el momento en que su pregunta resonó, el aire se vio atravesado y el tiempo pareció congelarse. Fue en ese momento cuando todos los ojos se posaron en mí y la presión del momento se hizo aún más intensa. Tuve que decidir rápidamente, sin mostrar la presión que sentía en mi interior. Tuve que esbozar una sonrisa que apenas llegó a mis ojos y negué con la cabeza. Tranquilo, no te preocupes. Modifiqué mi tono de voz para que sonara un poco más agudo de lo habitual. Estoy bien. Solo un tanto nerviosa, creo. Hoy es un día significativo para mí. Mostró conformidad con mi respuesta, levantando su copa en señal de celebración por ambos. Siguiendo a todos, levantamos nuestros vasos en un brindis que se esperaba fuera un instante alegre, aunque para mí estaba cargado de un temor callado. El vidrio de las copas tintineó al colisionar, y el ruido resonó en mi cabeza como una señal de alerta. El padre de mi pareja no apartaba la vista de mí. Su expresión facial era un constante recordatorio de lo ocurrido recientemente. Era consciente de la necesidad de entablar una conversación con él, resolver la situación antes de que se complicara, aunque le preocupaba las posibles consecuencias de hacerlo. El transcurrir del tiempo se había detenido. Sin embargo, la noche recién empezaba y me cuestionaba si tendría la determinación necesaria para afrontar lo que estaba por venir.
En la habitación, la decoración sencilla resaltaba la tensión palpable que solo yo era capaz de notar. Unos globos brillantes en tonos dorados y plateados, con la frase «Celebrando 5 años juntos», se deslizaban suavemente cerca del cielo raso, meciéndose al compás de la brisa. La suave iluminación de las lámparas de luz cálida bañaba delicadamente las paredes, creando en la habitación una atmósfera de celebración íntima y exclusiva. El sonido del equipo de música, encendido por mi esposo a un nivel moderado, difundía una melodía suave de jazz que ambientaba sin destacar. Con una amplia sonrisa en el rostro, mi marido me agarró de la mano y me condujo al centro de la sala. Los dedos unidos a los míos me llenaban de confianza. En ese momento opté por desechar todas mis preocupaciones. Empezamos a danzar. Nuestros cuerpos se desplazaban al ritmo de la melodía. La alegre risa se entrelazaba con el suave contacto de nuestra vestimenta y el sonido al pisar el suelo. El padre de mi pareja, con una sonrisa pícara apenas visible en su rostro, sugirió a mi amistad unirse a la situación. En ese momento éramos un grupo de 4 personas, moviéndonos en una danza que se suponía alegre, pero que se percibía cada vez más artificial. Tras un tiempo, cuando la atmósfera y la melodía habían comenzado a tranquilizarnos, mi suegro propuso algo inesperado: intercambiar de compañero a... Experimenté una leve sensación de tensión en el estómago, la cual opté por no tomar en cuenta, evitando así interrumpir la armonía y molestar a mi pareja. Ingresé con una sonrisa forzada y al abrazo de mi suegro envolviendo mi cintura, experimenté una sensación extraña. El abrazo fue más firme de lo esperado, lo que me tomó por sorpresa, y sus dedos se quedaron un instante extra en mi cadera, provocando un malestar que se transformó en una señal de alerta en mi interior. Intenté tomar un poco más de espacio, pero el movimiento fue más cerrado de lo que anticipé, como si mi intento de alejarme fuera solo una pieza en un juego que solo él dominaba. A pesar de que la música continuaba sonando, la armonía tranquilizadora que solía transmitir ahora parecía distante, como un eco inalcanzable. Al notar mi inquietud, mis pensamientos se agitaron en busca de una razón para marcharme. Fue entonces cuando él propuso que tomáramos otra bebida para sentirnos más tranquilos. Con tono pausado y tranquilo, intentaba mantener la armonía de la conversación. Me alejé discretamente, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, aunque me esforzaba por mantener un semblante sereno. Caminó hacia la cocina con pasos pausados y meticulosos. Después de un rato, volvió con una mirada de asombro fingido. «No hay nada más que hacer», dijo moviendo la mano con resignación. Ante la confusión, el esposo respondió negando la posibilidad, asegurando que había adquirido la cantidad adecuada. Con una expresión pícara en el rostro, mi suegro sacó su billetera y le ofreció algunos billetes. Ante la sugerencia de ir por una cantidad adicional, mi esposo no lo pensó 2 veces. Agarró el dinero y se preparó para marcharse. Vi cómo mi esposo se alejaba a través de la puerta, dejándonos a mi amiga, a mis hijos y a mi suegro juntos. El ruido de la puerta al cerrarse resonó en la estancia, creando un silencio incómodo que la música no conseguía mitigar. Mi amiga, sin notar la tensión, se acercó al sofá, mientras yo me quedaba de pie, percibiendo cómo el ambiente se cargaba con cada instante que transcurría. El padre de mi pareja se aproximó una vez más, mostrando una sonrisa aún más marcada. Su expresión, que antes era juguetona, ahora había adquirido un matiz que prefería no interpretar. «Tranquilízate, cariño», susurró con voz suave y calmada. «Será solo un instante. Todo está en orden. Todo está tan perfecto como tú lo estás». Las palabras que pronunció no me calmaron en absoluto, sino que provocaron que sintiera escalofríos en la piel. En ese momento me di cuenta de que me encontraba sola, con la tarea de cuidar no solo de mí misma, sino también de mantener el ambiente festivo y alegre,
a pesar de mis propias emociones. Un estremecimiento recorrió mi espalda al percatarme de la proximidad de mi suegro, sus ojos destellando con una fuerza inusual. Con su voz profunda y llena de una mezcla peligrosa de anhelo y desafío, rompió el silencio. Era el instante anhelado. Permanecí sin moverme durante un instante, tratando de asimilar la información recién recibida. Me giré hacia mi amiga y la vi profundamente dormida en el sofá, con la boca abierta, lo que me provocó una sensación de temor repentino. ¿A qué se refiere, señor suegro? Le cuestioné manteniendo mi tono de voz estable a pesar de sentir mi corazón latir con intensidad, rápido y retumbando en mis oídos como un tambor. Su risa resonó en la habitación. Era profunda y sarcástica. «No finjas», replicó con un tono que me erizó la piel. «Es evidente que también lo deseas. ¿Por qué si no elegirías ese atuendo?» Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. El atuendo de color carmesí que lucía había sido seleccionado por mi esposo. Al menos eso era lo que me repetía a mí misma. Sin embargo, en ese momento, adquirió una importancia que nunca antes había contemplado bajo su observación. Con un tono imperativo, me pidió que llegara antes que su esposo, agarrándome de la mano con tal fuerza que me dejó sin aliento. Traté de liberarme, peleando con toda mi energía, pero su grandeza y poder fueron superiores a los míos. Con toda la furia y el temor que sentía, lo impulsé con fuerza. Sin embargo, fue como chocar contra un muro. Experimenté el calor de su cuerpo, su aliento rozando mi cara, y una sensación de miedo me invadió. En el momento en que pensaba que ya no había esperanza, mi compañera, a quien había dado por dormida, se incorporó de repente. En ese instante, su semblante sereno se transformó en uno colmado de ira. Exclamó con fuerza: «¡Deja a esa persona!». Y sin vacilar, lo impulsó con contundencia hacia mi suegro. La fuerza del golpe fue tan brusca y fuerte que lo desestabilizó, retrocediendo torpemente hasta impactar contra la esquina del mueble donde se encontraba el sistema de audio. En la habitación se escuchó un sonido opaco y luego un gemido de sufrimiento. El padre de mi pareja se quedó completamente quieto durante un instante. Después dirigió la mirada hacia abajo y observó cómo su camisa de color blanco se impregnaba de un tono rojo intenso. La intensidad del contraste entre el blanco y el rojo me provocó vértigo, dándome la sensación de que el tiempo se había detenido. Con voz firme pero llena de emoción, le comuniqué a mi esposo que debía retirarse en ese preciso instante. No obstante, su reacción fue simplemente reír. Una risa interminable que inundó todos los rincones de la habitación. Con una confianza que sembró dudas en mí, expresó: «Mi hijo no te va a creer». Antes de que el miedo se apoderara de mí, mi amiga intervino para decirme lo tonto que era. Su voz sonaba fría, algo que nunca antes había percibido en ella. Expresó que habría aceptado encantada si me lo hubiera pedido a mí. Debe acompañar a su nuera para realizar esta tarea, y debo decir que no me encontraba dormida. Al observar la actitud con la que dirigía la mirada hacia mi amiga, me di cuenta. Mostró su teléfono con determinación, asegurando que su hijo lo creerá todo, ya que lo grabó. La cara de mi suegro se transformó en una expresión que combinaba el miedo con la petición. Inclinó sus rodillas frente a nosotras, rogando con una voz entrecortada que guardáramos silencio, prometiendo marcharse y no incomodarnos de nuevo. Observé con detenimiento, tratando de hallar en mi interior algo de la empatía que solía experimentar hacia él, pero ya no había rastro. Con un corazón vacío y una determinación fría, le exigí con determinación que no regresara a mi hogar. Con su rostro pálido y lleno de miedo, asintió antes de dirigirse tambaleante hacia la puerta y perderse en la oscuridad. Hasta ahora, mi relación con mi suegro no es buena. En cada ocasión,
se libra un duelo de palabras no dichas. Una confrontación helada en la que ambos tenemos conocimiento de lo sucedido, aunque optamos por hacer como si no fuera así. Jamás revelé eso a mi esposo. Nunca encontré la manera de hacerlo. Tal vez, en el fondo, tenía miedo de que él no confiara en mí. Tal vez fue porque, tras esa noche, solo deseaba borrarlo de su memoria. Sin embargo, a pesar de que mi suegro no ha vuelto a incomodarme, la presencia de ese instante perdura entre nosotros, como una fisura imperceptible que podría destruirlo todo. Mientras tanto, me encargo de mantenerlo alejado en todo momento, manteniendo una vigilancia constante y estando siempre alerta. ¿Cómo es que has llegado hasta este punto? ¿Cuál fue tu opinión sobre la actuación de la amiga? ¿Consideras que realmente es una amiga auténtica? Quiero expresarte mi agradecimiento por prestar atención y dedicar tiempo a mis historias. Antes de decir adiós, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, además de darle al botón de me gusta si te ha gustado el contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. Hasta pronto.